Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados y estimadas docentes, directivos y comunidad educativa en general. Iniciamos el desarrollo del presente webinar titulado Evaluación diagnóstica para el buen retorno al año escolar 2022 para los niveles de educación secundaria y educación básica alternativa. Este contexto, en el buen retorno, queremos enfatizar a las características que nos propone este reto a la presencialidad, que es un proceso educativo continuo que promueve que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes con diversas experiencias, que pongan en juego sus competencias y desarrollen cada vez su autonomía. Tenemos estas características: darle centralidad al bienestar del estudiante, poner énfasis en el soporte socioemocional, valorar y atender la diversidad, implementar permanentemente la evaluación formativa para la mejora, desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos. Aquí hay algo muy importante, que es atender a la diversidad. ¿Qué implica atender a la diversidad? Planificar procesos de aprendizaje que consideren sus características y el nivel de desarrollo de sus competencias, logros, avances, dificultades. A su vez, realizar un diagnóstico de estas características y necesidades de inicio para la planificación curricular anual, respondiendo a las necesidades de desarrollo de las competencias. ¿Para qué evalúo y qué debo evaluar al inicio del año? Evalúo para elaborar una planificación curricular anual orientada a la consolidación y el progreso continuo de los aprendizajes. La misma que estará en revisión constante, permanente, a partir de las nuevas necesidades que se van presentando. ¿Qué debemos evaluar? Evaluamos y recogemos información acerca de las competencias que fueron seleccionadas o priorizadas por los o las docentes el año anterior, pero también de las otras competencias incluso que no estuvieron incluidas en las experiencias de aprendizaje. Acá vemos el proceso de evaluación diagnóstica y la planificación anual, en el espacio semipresencial, presencial y a distancia, enfocado al desarrollo de competencias que requieren consolidación y continuidad. Vemos que los insumos para realizar esta evaluación diagnóstica es la información de las tecnologías GIE, portafolio y otros. A su vez, la información de las evidencias de las situaciones de aprendizaje. Dentro de ello, es importante el soporte socioemocional para plasmar en la planificación anual, atendiendo a esta diversidad, en la cual vamos a seleccionar experiencias de aprendizaje, seleccionar estrategias, atención diferencial y simultánea, directa e indirecta, uso de recursos y materiales educativos. Sin más preámbulos, iniciamos el primer bloque, evaluación diagnóstica para la planificación, en el que se presenta Tenia Guerrero y Flor de María Vallejo, especialistas de la Dirección de Educación Secundaria, y Fernando Barbosa, especialista pedagógico de Educación Básica Alternativa. Adelante, Tenia. Gracias, Roxana. Muy buenas tardes, estimados colegas. Voy a proyectar para conversar algunas ideas sobre la evaluación diagnóstica. Aquí tenemos y vamos a compartir. Muy bien. Bien, como decía Roxana, ¿no? La evaluación diagnóstica es muy importante para poder hacer una planificación pertinente, ¿no? Y recordemos también que no es otra evaluación, siempre estamos trabajando desde el enfoque formativo, ¿no? Entonces, la evaluación formativa diagnostica porque recoge información sobre el desarrollo de las competencias, ya sea al inicio o durante el año, para identificarnos lo que nos comentaba Roxana, ¿no? Esos logros, avances, determinar necesidades para orientar la enseñanza. Otra idea que debemos recordar es que siempre se realiza con base en los criterios de evaluación de la competencia a evaluar a partir del estándar y los desempeños, ¿no? Entonces, luego tenemos que la evaluación diagnóstica permite identificar ese nivel real o de partida de las competencias de nuestros estudiantes y a partir de ello determinar finamente qué necesitan aprender, ¿no? ¿Qué necesitan que nosotros mediemos para que ellos puedan avanzar en el progreso de sus competencias? ¿Cuándo aplicarla? Por ejemplo, en estos momentos, estamos en marzo, ¿no? En un momento de reencuentro, y vamos a ver cómo está el estado de desarrollo de la competencia. Entonces, podemos aplicar la evaluación diagnóstica, ¿no? Pero luego,
A lo largo del año, por ejemplo, si terminamos nuestra primera experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, al término de ella, hemos analizado la evidencia y tenemos información acerca de la competencia. Entonces, nos detenemos a reflexionar lo que han avanzado, cómo han sido atendidas esas necesidades y entonces nos proyectamos a una siguiente experiencia de aprendizaje con base a ese diagnóstico que hacemos. Entonces, esta evaluación formativa en su función diagnóstica que nos permite a lo largo del proceso tomar decisiones basadas en evidencia para hacer más pertinente la mediación, la retroalimentación que permita progresar las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si empezamos una experiencia de aprendizaje sin identificar dónde está el nivel de desarrollo de la competencia? ¿Podríamos decir con certitud que avanza? ¿Cómo podríamos saberlo si no sabemos desde dónde partimos? Entonces, para justamente proponer esos propósitos de aprendizaje en esas experiencias que justo atiendan a las necesidades, tenemos que saber desde dónde partimos y reflexionar sobre las condiciones que nos comentaba Roxana, ¿no? Entonces, esto hace que la planificación curricular, si bien es flexible, ¿no?, se ancle en esas evidencias, en esa información que nos proporciona en la evaluación diagnóstica. Entonces, los profesores, por ejemplo, podríamos empezar por analizar la competencia, ¿no?, que vamos a evaluar y cómo progresa esta, es decir, sus estándares y desempeños. A partir de ello formulamos los criterios, podemos elaborar nuestro instrumento que nos permita analizar las evidencias, ¿no?, que puede ser una rúbrica, y seleccionamos o planteamos instrumentos y preparamos las condiciones en los casos que tenemos que recoger información, como vamos a ver más adelante, ¿no? Una vez que recogemos y consolidamos la información o evidencias, las analizamos, ¿no?, esas producciones o actuaciones, y pasamos a identificar dónde está el nivel de desarrollo de la competencia y decimos, entonces, necesita aprender esto o lo otro. Por ejemplo, ¿no?, vayamos al ejemplo. En un aula, seguramente, ahorita nos ha tocado que nuestros estudiantes los hemos encontrado con distintos niveles de acceso, algunos no se conectaron, ¿no? Entonces, le pasa eso a todos probablemente en las aulas en estos momentos. Entonces, aquí la profesora conoce las características de sus estudiantes y lo que plantea es una situación accesible a la experiencia, ¿no?, y a las características de esos estudiantes que, por ejemplo, no se conectaron los 2 últimos años, ellos están ingresando a 4º grado, y cómo recoge esa información, porque ellos no presentaron carpeta de recuperación, no tienen portafolio. Entonces, la profesora decide plantear una situación accesible para recoger evidencia, ¿no? Y, por ejemplo, les plantea, para indagar sobre la competencia, indaga y la competencia explica, asociadas a ciencia y tecnología, que a veces tomamos, por ejemplo, en la cocina un trozo de papa, la pelamos o la cortamos, y si no la cocinamos pronto, se empieza a poner marrón, a oscurecerse, es decir, a oxidarse, ¿no? Y eso preocupa porque puede ser motivo de que se termine perdiendo el alimento, ¿no? Y también les comenta que hay un estudiante como Freddy que ha escuchado que añadir unas gotitas de limón a esa zona que termina expuesta del alimento demora el proceso de oscurecimiento. Entonces los reta a decirse a los estudiantes a que se planteen preguntas sobre ese oscurecimiento de los alimentos y el uso de limón al respecto, ¿no? Y también de qué manera ellos pueden dar respuesta mediante la indagación científica. Para ello, les pide, ¿no?, un reporte que narren, que comuniquen y que difundan a la comunidad cómo indagó científicamente y los resultados de esa indagación con relación al oscurecimiento de los alimentos y al uso del limón. Y una segunda evidencia para la competencia explica ahora la explicación a la comunidad sobre por qué se oxidan, por qué se oscurecen esos alimentos
y recomendaciones al respecto basados no solo en información científica, sino en la indagación que acaban de hacer, ¿no? Entonces, la profesora con esto considera que puede recoger evidencia de estas competencias. Pero además, ella piensa, yo creo, dice, que esta situación tiene potencial para recoger evidencia de otras competencias, quizás asociadas a otras áreas, ¿no? Y entonces piensa comentarle a los colegas en la reunión colegiada, ¿no? Y pensemos ahora nosotros, colegas, ¿no? A partir de esta situación, ¿de qué otras competencias podríamos recoger evidencia? Por ejemplo, de las competencias o de alguna competencia comunicativa, por ejemplo, de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? De repente, porque cuando tiene que hacer la indagación va a generar datos no solo cualitativos sobre el color que cambia, sino datos cuantitativos, de repente cuánta área, cuánto tiempo, ¿no? Según cómo plantee la indagación el estudiante. Entonces, es propicia para recoger también otras evidencias de otras competencias, ¿no? Entonces, pensemos en ello, conversemos al respecto en el trabajo colegiado, porque la idea también no es que para cada competencia necesariamente es que sea una situación, sino veamos el potencial para que esto tampoco no sature al estudiante o no sea una experiencia agobiante la evaluación diagnóstica, ¿no? Pero este es el caso, recordemos, de aquellos estudiantes que no tienen, la profesora no tiene evidencia, no tiene carpeta, está en blanco el acta, no tiene información al respecto en los 2 últimos años, por ejemplo, ¿no? Pero si una profesora recibe de un estudiante, acaba de recibir la carpeta de recuperación y las evidencias que el estudiante haya presentado, pues esas sirven de mucho y de allí puede tomar el análisis la profesora y decir cuál es el nivel de desarrollo de la competencia y determinar las necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta profesora plantea los criterios de evaluación, ¿no? En este caso, si bien es cierto, hay 2 competencias que evalúa, yo voy a presentar muy brevemente de una, ¿no? Para efectos del ejemplo. Y acá tiene el reporte de indagación ya de este estudiante, ¿no? De José. Y lo que tenemos a este lado muestra lo que entregó la profesora, ¿no? Y empieza diciendo, acá tiene unos datos y dice, hipótesis, ¿cómo influye la aplicación de limón en el grado de oscurecimiento de diversos tipos de alimentos, ¿no? Entonces, miren, le importa cómo va a aplicar cómo va a influir esa aplicación del jugo de limón en el grado de oscurecimiento. Entonces ya se va a imaginar que algunos se oscurecen más que otros, ¿no? Entonces se plantea una hipótesis así. Y luego presenta un poco de información científica y además comenta que al analizar sus datos, su hipótesis fue validada, ¿no? Dice, fue válida. Y concluye que la hipótesis fue válida porque aplicando el jugo de limón demora la oxidación. Entonces, esto es lo único que presenta y no tenemos mayores datos, ¿no? Para este momento, este estudiante. Entonces, en el análisis lo que hace la docente es contrastar primero con el logro esperado. Recordemos que los criterios que están elaborados en función del estándar y los desempeños, ¿no? Describen cómo esperamos que sea la actuación competente de nuestro estudiante. Por lo tanto, los ubicamos acá y a partir de allí esta docente ha graduado. Y empezamos comparándolos con esto esperado, ¿no? Y luego, si vemos que no se corresponde, el análisis de evidencia consiste en buscar con cuál de los niveles se corresponde la competencia. Aun cuando en este caso tiene algunos rasgos, ¿no? Por ejemplo, que estaría próximo, en general está en el nivel inicio, ¿no? Entonces, cuando formula preguntas, aunque no le pone el título de problema, ¿no? Porque hipótesis significa una probable respuesta, sabe formular preguntas, ¿no? Se infiere que sabe plantear hipótesis porque la refiere, la valida y concluye al respecto. Inferimos que ha propuesto algunos procedimientos, como por ejemplo agregar jugo de limón, seleccionar materiales como diversos alimentos, ¿no? Aunque no los esté explicitando. Y obtiene algunos datos. Probablemente ha obtenido más, pero la evidencia que alcanza solamente son de algunos datos, pero cualitativos. No dice cuánto jugo de limón, no dice, por ejemplo, cuánto tiempo, cuáles fueron sus grados que hizo de oscurecimiento, por ejemplo. Entonces, cuando ha ido comparando, ¿no? La maestra ha encontrado que se parece más al nivel del inicio.
Entonces, cuando analizamos la competencia, recordemos que buscamos el uso en sinergia de las capacidades, en este caso de la competencia indaga, y entonces vemos que si bien formula preguntas que trata de luego proponer una hipótesis y procedimientos para ver si fue válida o no, ¿no? Y entonces plantea la obtención de algunos datos que fundamentalmente muestra que son cualitativos y narra esto aquí. Entonces está mostrando la combinación, ¿no? El uso combinado de estos recursos, capacidades, para evidenciar la competencia para resolver este desafío. Entonces, aquí vemos que la maestra se enfoca en qué sí puede hacer su estudiante y también va mirando cuáles son sus dificultades, ¿no? Entonces, una vez que ha determinado ello, entonces dice, entonces las necesidades de aprendizaje de José son, ¿y cómo determina las necesidades? Respecto de lo que puede hacer, ¿no es cierto? Lo que puede hacer, pero ¿cuánta distancia hay a lo que esperaba? Si nosotros esperamos acá y el estudiante nos muestra que en el desarrollo de su competencia está por aquí, en esta trayectoria, entonces lo que necesita, entonces lo vamos obteniendo de aquí. El estudiante, por ejemplo, dice la maestra que necesita mantener las mismas variables en toda la indagación, porque él empieza, por ejemplo, diciendo que su variable dependiente es el grado de oscurecimiento. Le interesó mucho estudiar cuánto se oscurece más o menos diversos tipos de alimentos con el limón. Pero luego termina diciendo, miren su conclusión, que aplicando el jugo de limón demora la oxidación. Cambió la variable a tiempo. Entonces necesita mantener la misma variable en todo su proceso, visibilizar su hipótesis, citar o mostrar la información científica en la que basa para plantearla, ¿no? Identificar alguna variable interviniente, plantear su objetivo, los pasos del procedimiento, que le conlleve a obtener datos no solo cualitativos, sino cuantitativos, etc. Entonces, así va determinando las necesidades de aprendizaje esta maestra para su estudiante. Vemos también que en otro caso, otro estudiante muestra, por ejemplo, acá gráficamente, y esto nos genera datos cualitativos, como por ejemplo cambios en el color, ha intentado medir porque ha marcado un área. Sin embargo, su reporte, además de esto, se enfatiza en el análisis de datos. Y dice, ¿no? Al término de la primera hora, la manzana o la papa con limón sigue igual, pero la que es sin limón empieza a oxidarse, ¿no? Al término de la segunda hora no cambia de color y la que no tiene limón sí se está poniendo oscura. Y así, como vemos que prioriza datos cualitativos cuando lo que se espera es que tenga datos cuantitativos que permitan probar en base a evidencia sólida su hipótesis, ¿no? Porque ya ha cursado tercer grado, ¿no? O habría cursado tercer grado y está entrando a cuarto grado de secundaria. Entonces, y así la profesora va a concluir otra vez con qué nivel se parece, que de repente está en proceso, que está próximo, que está en inicio, y determina qué necesita aprender, qué necesidades tiene de aprendizaje, ¿no? De repente establece las regularidades en los elementos que observa, ¿no? Sustentar sus conclusiones, etc. Pero la profesora, a medida que va mirando eso y va estableciendo valoraciones, como por ejemplo acá hay otros dos casos, ¿no? Sobre Elena, dice la profesora, puede plantear preguntas, mantiene las variables, los procedimientos, etc. También, a la vez, cuando analiza las evidencias de todo el grupo al que aplicó, al que, ¿no? Propuso esa situación, se va dando cuenta que hay pocos que usan data cuantitativa o que generan data cuantitativa y que hay regularidades, ¿no? Hay necesidades comunes en el grupo. Se da cuenta de lo que necesita cada uno, pero también en general el grupo. Y eso le va dando una idea qué necesita atender este año. Entonces, por ejemplo, dice, aún necesitan discriminar las variables por su rol en el fenómeno que indagan, plantear procedimientos para probar su hipótesis al manipular y medir y controlar las variables, ¿no? Mediciones repetidas que les permita obtener datos, etc. Entonces, detalla, ¿no? Finamente las necesidades de los estudiantes y entonces reflexiona, ¿no? De cara a cada uno de sus estudiantes, pero al grupo también en general. ¿Qué y cómo serían las experiencias de aprendizaje que ella ofrezca que atiendan realmente a estas necesidades de aprendizaje de la diversidad de sus estudiantes?
Entonces, identificadas estas, ella ya tiene una idea de qué necesitan y qué caracterizarían o qué tendrían que ofrecer, ya sea en los proyectos, en las unidades, cualquiera sea la experiencia de aprendizaje que ella plantee, para que atienda de manera pertinente las necesidades, porque solo así, partiendo de un nivel real y sabiendo las necesidades específicas, tendrá pertinencia su planificación que ofrezca, que le permita realmente avanzar en el desarrollo de las competencias a sus estudiantes, ¿no? Entonces, antes de pasar a otro caso, la idea es que miremos en el análisis de evidencia finamente lo que pueden hacer, nos enfocamos y decimos a partir de las dificultades y de la distancia al logro esperado, lo que necesitan aprender nuestros estudiantes para hacer pertinente las planificaciones. Ahora veamos otro caso. Flor, cuéntanos. Muchas gracias, Celia. Un saludo cordial para todas y todos los colegas. En este segundo caso veremos cómo una profesora del área de arte y cultura plantea una situación para recoger evidencias del nivel real en el que se encuentran las y los estudiantes que ingresan a la educación secundaria. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la competencia crear proyectos desde los lenguajes artísticos. Muy bien, como la profesora se ha preocupado por conocer las características de las y los estudiantes, considera que la situación que se muestra en esta diapositiva es pertinente para recoger evidencia de la competencia CREA. Esto debido a que ella considera que es muy posible que sus estudiantes se identifiquen con ella, sobre todo porque en el contexto de la pandemia hemos estado adquiriendo alimentos y otros objetos empaquetados en envases de plástico que prácticamente son desechados de manera inmediata. Esta situación es preocupante porque, a consecuencia del uso desmedido de plástico de desecho, el ambiente se está contaminando de manera desmedida. Es así que la profesora presenta un desafío a sus estudiantes, planteándoles la pregunta, ¿no? ¿Cómo las y los adolescentes, a través del arte, podrían generar reflexión en su familia o comunidad sobre la problemática ambiental que está causando el uso desmedido del plástico de un solo uso o el plástico desechable, ¿no? Y la evidencia que propone es un proyecto artístico escultórico elaborado con piezas de plástico de desecho que genera reflexión en tu familia o comunidad sobre el problema ambiental que causa el uso desmedido del plástico de desecho o de un solo uso. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Senia. Ok. A continuación, estamos viendo en esta diapositiva los criterios de evaluación que elaboró la profesora. Con estos mismos criterios es que ha elaborado una rúbrica. En este caso, una rúbrica analítica. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Ok. Cuyos descriptores le permiten analizar el nivel real en el que se encuentran los estudiantes respecto al desarrollo de la competencia. En esta otra lámina, gracias, Cine. Creo que yo me adelanté. En esta diapositiva vemos una de las evidencias que recibe la profesora. Esta evidencia es de Leonardo. Como podemos ver, esta evidencia incluye varios aspectos, lo cual le permite evaluar a la profesora la competencia en su conjunto. Vamos a ir de frente a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, a continuación estamos viendo parte de la evidencia. Lo que hace la profesora, ustedes están viendo que yo ya he marcado con anticipación, ¿no? Bueno, lo que hace la profesora es comparar la evidencia, lo que estamos viendo a la izquierda, con el nivel de logro esperado y luego con los otros niveles hasta ver con cuál nivel se parece. Es preciso mencionar que en su análisis se enfoca en lo que puede hacer el estudiante. Es así que la profesora se ha dado cuenta de que respecto al primer criterio, Leonardo ha explorado la técnica del ensamblado al combinar y encajar o unir las piezas de plástico de un solo uso según sus tamaños, colores o formas. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. A continuación, vemos que la profesora ha comparado este aspecto que se muestra de la evidencia con el logro esperado y luego con los otros niveles de calidad hasta ver con cuál se parece. Lo que encuentra la docente es que Leonardo ha planificado y producido su producto artístico según las ideas que le generó el explorar con las piezas de plástico. Es así que, bueno, también explorado con la técnica del ensamblado. Y bueno, esto lo notamos justo en sus dibujos, ¿no? Estamos viendo en la parte izquierda inferior
en sus dibujos de frente y de perfil. También en su planificación ha incluido el mensaje que desea transmitir, el sitio que eligió para instalar su escultura. Bueno, esto lo podemos leer en su planificación. Aunque aparentemente no incluye el elemento que caracterice a su comunidad en la planificación. Sin embargo, sí lo hace en su escultura, tal y como lo estamos observando en la foto que el mismo Leonardo tomó y envió, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Respecto al tercer criterio, al revisar este aspecto de la evidencia, con el nivel de logro esperado y luego con los niveles de calidad hasta encontrar con cuál se parece, la profesora se ha percatado de que el estudiante ha registrado el proceso de creación de su proyecto artístico para identificar los aspectos a modificar para mejorar su proyecto. Asimismo, ha presentado sus creaciones a una audiencia específica. Sin embargo, muestra rasgos de que evalúa cómo elaboró su trabajo en el nivel de logro en proceso. Bueno, la profesora, al analizar la evidencia y al hacer las comparaciones con la grabación de la calidad de la competencia, concluye que la evidencia de Leonardo muestra que se encuentra próximo al nivel de logro esperado, es decir, en proceso. Muy bien, una vez que la profesora ha realizado la valoración de la competencia, identifica las necesidades de aprendizaje en base a esta pregunta. ¿Qué necesidades de aprendizaje tiene el estudiante respecto a la competencia creada? Y concluye que Leonardo debe seguir realizando sus exploraciones al combinar materiales, usar técnicas artísticas para resolver problemas creativos. Asimismo, debe planificar y producir proyectos artísticos para comunicar ideas y experiencias personales e incorporar influencias de su propia comunidad. Además, debe seguir registrando sus procesos de creación para identificar los aspectos esenciales de sus trabajos para modificarlos y mejorarlos, así como planificar los espacios de presentación a una audiencia o audiencias, ¿no? Según sus intenciones. Asimismo, como para evaluar sus proyectos de manera efectiva. Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta. Seguimos todavía en la anterior. Gracias. ¿Qué y cómo serían las experiencias de aprendizaje que atiendan las necesidades de aprendizaje de la diversidad de estudiantes? Bueno, pues la profesora reflexiona junto a sus colegas y discuten el trabajo colegiado sobre cuáles y cómo serían las experiencias de aprendizaje para atender a las necesidades de aprendizaje de la diversidad de sus estudiantes y del grupo en general, de modo tal que sean oportunidades y les ayude en el desarrollo del progreso de su competencia desde su nivel real en el que se encuentran. Recordemos que si en el aula tenemos estudiantes que por razones de salud tengan que estudiar a distancia, también deben participar de la evaluación diagnóstica. Por ello, se puede generar una situación para recoger evidencia sobre el desarrollo de sus competencias, desde los medios de acceso que haya convenido la institución educativa. Bueno, con esto doy por concluida mi rápida intervención. Muchas gracias por su atención y les doy el pase con Senia. Gracias, Flor. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces tenemos que atender a la diversidad y todos participan de la evaluación diagnóstica según los medios de comunicación con su institución educativa y obviamente las situaciones, en caso no tengan alguna fuente, tienen que ser las pertinentes a la experiencia, accesibles para que dejen ver el estado de desarrollo de su competencia. Entonces, como idea, fuerza, hasta aquí tendríamos que la evaluación en su función diagnóstica, siempre desde un marco de enfoque formativo, nos da información para tomar decisiones sobre qué experiencias, cómo tienen que ser los recursos, incluso la retroalimentación que haríamos, ¿no? Que permitan a nuestras y nuestros estudiantes progresar desde el nivel real hacia niveles superiores de actuación competente ante diversas situaciones. Es decir, identificar el nivel real de la competencia tiene un valioso sentido pedagógico, porque es el punto de partida de la competencia del estudiante. Entonces, para él es un punto de partida, pero también para la enseñanza, para la mediación que va a realizar el docente de cara a que está de manera consciente, teniendo como referencia el nivel de partida de la competencia de su estudiante y hacia dónde proyecta orientar o promover su desarrollo. Entendemos que hacia niveles superiores. Entonces ya no vamos a ir escuchando que yo tengo un estudiante que inició en B, que inició en C, y entonces es diciembre y sigue en C. Entonces nos preguntaríamos,
qué tan pertinente fueron las experiencias que ofrecimos, sabiendo cuáles eran sus características, sabiendo de repente que tenía ciertas barreras, ¿no? Y atendimos esas necesidades, tratamos de eliminar esas barreras de repente de tiempo insuficiente, de oportunidades insuficientes. Entonces, si nosotros atendemos a las necesidades puntuales que identificamos, es más probable que puedan progresar en el desarrollo de sus competencias. Ahora damos el pase a Fernando Barbosa de la Dirección de Educación Básica Alternativa. Fernando. Buenas tardes o buenas noches con todos los participantes. Reciban un saludo muy cordial, muy afectuoso de la Dirección de Educación Básica Alternativa y un agradecimiento por haber sido convocados para este webinar en el cual justamente vamos a compartir las mismas ideas que todos manejamos acerca de la evaluación diagnóstica. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Bien, en realidad creo que ustedes han venido escuchando un mensaje muy claro, tanto de parte de Xenia como de parte de Fiorella, y inclusive desde el comienzo con Roxana, acerca de cuál es el propósito de la evaluación diagnóstica, ¿no? Y en ese sentido todos manejamos estas ideas generales porque responden a todo lo que viene a ser el trabajo en función del enfoque por competencias y también en función a la evaluación formativa. La evaluación diagnóstica busca que podamos llegar, no solamente, o sea, no es un objetivo en sí mismo, sino que se pueda lograr encontrar el punto de partida para la planificación y el punto de partida para que se atiendan justamente esas necesidades que se identifican, ¿no? En la primera parte, cuando se busca identificar el nivel real en que se encuentran las competencias y en cada estudiante, esto es muy importante enfatizarlo, ¿no? En cada estudiante, a partir de eso que encontramos, podemos determinar cuáles van a ser las necesidades y esto es lo que nos permite proyectar y planificar la experiencia apuntando a lo que realmente va a generar un desarrollo de la competencia, como bien lo indicó Xenia, ¿no? Que podamos ir viendo a lo largo del periodo promocional, a lo largo del periodo lectivo, que haya justamente un avance, que el estudiante, no solamente desde el lado del docente, sino el mismo estudiante, sienta que hay un progreso y sienta que está avanzando, ¿no? Entonces, es importante resaltar esta idea general, esta idea fuerza que todos debemos manejar, ¿no? La importancia de la evaluación diagnóstica es que nos permite justamente definir el punto de partida a partir de la identificación de las necesidades educativas que justamente son el reflejo de la situación real en la que se encuentran los estudiantes. Pasamos a la siguiente, por favor. En el caso de la educación básica alternativa, tenemos que tener en cuenta, como dice el currículo nacional, la centralidad está en el estudiante. Y nuestros estudiantes son personas que trabajan y estudian. Son personas que tienen familia, son personas que sostienen sus familias, son estudiantes jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores que tienen una carga a veces muy pesada, muy fuerte sobre sus hombros y esto lo hemos visto justamente en estos últimos 2 años. Nosotros como modalidad hemos sido informados de que muchos estudiantes de la básica alternativa tuvieron que dejar de estudiar no porque no querían hacerlo, sino por la necesidad de sobrevivir o también por temas de salud. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Nosotros siempre ponemos esto de relieve, que conocer al estudiante, saber lo que está viviendo, saber cómo enfrenta este reto de trabajar y al mismo tiempo estudiar, es un punto vital para la básica alternativa. Es una responsabilidad que sabemos que los docentes y las docentes de la EVA ya la conocen, ¿no? Los estudiantes siempre llegan a las clases, ¿no? Bueno, llegaban ahora que están retornando, justamente con ánimos de imbuirse en el aprendizaje, porque para ellos esa experiencia era como un descanso, una opción de disiparse después de una jornada, ya sea de trabajo arduo o también de ver a sus familias, ¿no? Porque aquellos estudiantes que tenían trabajo en casa también encontraban que justamente la experiencia de estudiar en la básica alternativa les daba ese equilibrio. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta, sobre todo cómo han vivido ellos estos tiempos de pandemia y cómo están retornando.
El año pasado ya una buena cantidad de los EVAs reanudaron las actividades de manera semipresencial y este año la expectativa es muy alta para el retorno a la presencialidad. Entonces, justamente al momento de pensar en esta evaluación diagnóstica, pensemos en los estudiantes, ¿no? Las actividades, la situación, las evidencias son reflejo de la vida que estos estudiantes tienen que afrontar. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Para empezar la evaluación diagnóstica necesitamos información. ¿Cómo obtenemos esa información? Hay dos opciones. Una primera opción es recurriendo a las fuentes que nos dan esta información, ya sea el CIAGIE o ya sea que los estudiantes puedan traer el portafolio que han estado trabajando el año pasado o la carpeta de recuperación que muchos EVAs también se organizaron e implementaron en su propia forma, en su propia organización, sus propias carpetas de recuperación y también. Entonces, estas fuentes obviamente son valiosas y válidas, pero también tenemos que ser realistas. En nuestra modalidad es probable que de repente no sea la mayoría de los estudiantes quienes ya tengan estos recursos, porque hemos tenido muchos estudiantes que han interrumpido y muchos estudiantes que de repente han estado estudiando pero no han estado trabajando en todo lo que se les pedía por su cuenta. Entonces, cuando ha habido el periodo lectivo, el periodo promocional, han estado imbuidos en elaborar su portafolio, pero ya en estos meses han estado dedicados solamente al trabajo y ya no tienen de repente nada que presentar. Por eso justamente la segunda opción, que también que complementa la primera, ¿no? Es que también se puedan generar situaciones en las cuales los estudiantes desarrollen, ¿no? Evidencias que permitan justamente identificar en qué nivel se encuentran sus competencias. Entonces, tanto las fuentes que existen, ¿no? Brindan información, pero si el caso, como de repente va a ser muy frecuente, es muy frecuente en la EVA, la otra opción que complementa lo anterior sería implementar estas situaciones que permiten hacer la evaluación diagnóstica. Pasamos a la siguiente. Y justo para ello, en la EVA, ya el año pasado, se publicaron estos fascículos de evaluación diagnóstica inicial, que siguen estando vigentes, que siguen siendo muy útiles. Es más, el año pasado no solamente se aprovecharon en la evaluación diagnóstica inicial, sino fueron instrumentos muy valiosos en desarrollar la evaluación formativa, porque son ejemplos validados y que presentan criterios de evaluación, diferentes tipos de evidencias, ¿no? Y tenemos para los tres ciclos, para el ciclo inicial, para el ciclo intermedio y para el ciclo avanzado. Entonces, aquí en el PPT que ustedes van a poder recibir, está el enlace en el cual tienen acceso directo y les invitamos a descargar los documentos, a compartirlos y a usarlos como una referencia. No que tienen que hacerlo del mismo modo, pero sí la forma en que se plantea la situación para poder hacer la evaluación ya les va a dar mucha luz acerca de cómo lo pueden implementar ya ustedes en sus propios contextos con los estudiantes que ustedes tienen acá. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver el proceso de evaluación diagnóstica a partir de un caso, de un ejemplo. La docente Martina, ¿no? Es docente matemática y ella tiene a su cargo el primer grado, ¿no? Del ciclo avanzado. Entonces, ella conversa con sus estudiantes para conocerlos mejor, ¿no? Les genera confianza, se muestra muy cariñosa, muy respetuosa, muy cordial, ¿no? Para saber un poco cómo han estado estudiando y cómo llegan, ¿no? A este inicio del periodo. Y ella encuentra que en ese primer grado sus estudiantes son todos estudiantes nuevos. No solamente porque es primer grado, sino porque de repente no muchos provienen del ciclo intermedio, sino provienen de otras experiencias educativas y algunos que han dejado de estudiar y han decidido retomarlo y están empezando en el primer grado, o algunos estudiantes también que ocurre, que a veces han estado en EBR o por un tema de la extra edad y están empezando con el primer grado ciclo avanzado. Entonces ella identifica esta característica de los estudiantes que tiene. La siguiente, por favor. Entonces, frente a esta situación que ella encuentra, ella toma decisiones, porque ella necesita tener claridad cómo va a proceder, ¿no? Y esta es una función, un rol muy importante que los maestros hacen permanentemente, tomar decisiones. Entonces, en primer lugar, ella decide recoger información, ¿no? Porque algunos estudiantes van a poder de repente compartir o presentarles un portafolio o
alguna evidencia de una carpeta de recuperación, ¿no? También va a revisar el CIAGI a ver si de repente hay algunas notas que le puedan ayudar. Pero ella decide que lo que va a hacer justamente es, como segunda decisión, es desarrollar con los estudiantes una situación para hacer esta evaluación diagnóstica, ¿no? Va a conversar con ellos, ella justamente ha escuchado que están muy preocupados por el tema de los gastos escolares y va a conversar con ellas, con ellos y ellos para que puedan plantear de manera conjunta, ¿no? En base a sus intereses y necesidades, una situación que permita llevar a cabo la evaluación diagnóstica. En tercer lugar, ella, conociendo las competencias de su área, ¿no? Y conociendo que los estudiantes, algunos vienen, o mejor dicho, hay una diversidad en de la cual todos provienen, ella quiere enfocarse solamente en la primera, la competencia de resolver problemas de cantidad, que es fundamental, ¿no? Las 4 competencias del área de matemáticas son importantes, pero hay una progresión y hay una, vamos a decirle como la que siempre, sobre la cual se construyen las demás, siempre tiene que ver con la primera. Entonces, ella quiere enfocarse básicamente también para que pueda ser viable cómo desarrollar lo que ella tiene pensado con los mismos estudiantes. Y en la última decisión es, como estos estudiantes están empezando, y como ella está pensando en esta situación para evaluar, para hacer el diagnóstico, entonces está pensando coordinar con sus colegas, ¿no? Con los otros maestros que tienen también a su cargo este grupo de primer grado, para que compartan de qué otra manera pueden también alternar las otras competencias, ¿no? Ella ya tiene propuesto trabajar con estudiantes, pero eso no elimina al contrario, ¿no? Está buscando que en el trabajo colegiado puedan surgir otros aportes de otros colegas para que de repente puedan ver diferentes competencias también que se presentan en la situación que ellos van a ver. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, justamente a raíz de esta decisión de que va a buscar la información pertinente y luego va a trabajar con sus estudiantes para juntos desarrollar, elaborar esta situación. Entonces ella empieza a conversar con sus estudiantes, quienes manifiestan que tienen hijos en edad escolar y que es la época en que tienen que pensar en los útiles, porque ahora ya está la presencialidad y sus hijos están muy emocionados. Entonces sus padres no pueden decepcionarlos, ellos quieren que ellos vayan con emoción y si no pueden atender esos gastos es una preocupación para ellos. Entonces la maestra les plantea, pero ¿qué solución plantean? O sea, ¿qué se puede hacer? El problema está más o menos claro, pero ¿qué pueden hacer al respecto? Entonces ellos mismos también manifiestan que de repente si organizan mejor sus gastos, ¿no? Si encuentran una forma en la cual puedan priorizar algunos gastos o organizar algunos aspectos, pueden encontrar una forma efectiva, ¿no? Para poder atender esa situación de los útiles escolares. Entonces, en conversación con sus estudiantes, y justamente esta es una propuesta que siempre hemos impulsado en la básica alternativa y queremos también que ustedes, maestros y maestras, la tomen en cuenta, que los estudiantes de la EVA deben estar involucrados desde la planificación, ¿no? No es incorrecto que los docentes propongan su situación, ¿no? Es totalmente válido y siempre se ha hecho también de esa manera. Pero para que realmente esa situación sea significativa, tenga enganche y realmente refleje lo que los estudiantes quieren desarrollar, entonces si ellos se involucran, si ellos participan, hay mejores resultados. Entonces, después de este trabajo conjunto, los estudiantes con la docente han ya desarrollado la situación que dice: las y los estudiantes del primer grado del CEBA, José María Arguedas, nos encontramos preocupados por los gastos escolares que tenemos que afrontar con nuestros escasos ingresos en esta etapa del año. ¿De qué manera podemos organizar mejor nuestros gastos para poder atender a nuestros hijos en esta etapa escolar? Entonces, aquí ya plantean una situación bastante acotada, bastante directa y su reto. ¿De qué manera, qué acciones, qué necesitan hacer para? Entonces, de esa manera, justamente ya con esta situación que ha sido fruto del trabajo conjunto de los estudiantes y la maestra, entonces ahí entra ya la maestra a ver el tema, qué competencia, cómo vinculo esto con la competencia que yo he decidido enfocarme solamente en resolver problemas de cantidad. Aquí tenemos la competencia con sus capacidades y ya está bien determinado que al grado le corresponde el estándar correspondiente. Entonces la maestra va a revisar justamente las competencias, como dijo bien Senia, cómo se desarrolla la competencia, para a partir de ello plantear cuál va a ser la evidencia en la cual los estudiantes pueden justamente demostrar
qué tanto desarrollan la competencia con sus capacidades. Entonces, ella plantea que los estudiantes elaboren un presupuesto para el inicio de la etapa, para lo que es la etapa escolar, ¿no? Un presupuesto familiar. Y que en ese presupuesto familiar, ¿no?, se tengan en cuenta qué gastos deben considerarse y qué aspectos tienen que ser priorizados. Entonces, ya la maestra, que es la que entiende bien el proceso de desarrollo de las competencias, está planteando cuál va a ser justamente el producto que involucre también actuaciones, en la cual los estudiantes ponen de manifiesto esa competencia que ella quiere enfocarse. Y reitero, ¿no?, si la docente o cualquier docente decide, ¿no?, enfocarse en una, en dos o en tres competencias, obviamente ya tiene que ver con, está pensando justamente de qué manera pueden los estudiantes ponerlo en práctica, ¿no? Lo importante en este aspecto es que el docente tenga claro justamente que la evidencia que los estudiantes van a tener que elaborar, ¿no?, realmente permita ver ese desarrollo de la competencia, ¿no? A veces los docentes están buscando justamente, por ejemplo, ahí también recomendamos los fascículos, ver diferentes tipos de evidencias, porque de repente usan un solo tipo y después no encuentran otra opción. Entonces ahí también es importante, ¿no?, variar para que también el estudiante también no siente que siempre se hace lo mismo. Entonces, pero el desafío está en que sean diferentes las evidencias, pero que en cada uno se pueda identificar el desarrollo y sobre todo el nivel de cada competencia. Pasamos a la siguiente. Entonces, teniendo claro justamente la competencia que se va a desarrollar, es muy importante pasar a definir los criterios de evaluación. Ya tenemos la evidencia, ¿no? Pero ahora el estudiante necesita entender cómo va a tener que elaborar, o sea, cuáles son las características, cuáles son los rasgos de esa evidencia, ¿no?, cómo tiene que ser. Y esos son los criterios de evaluación. Como dice Pedro Ravelo en su texto, no es importante solamente que el estudiante conozca, sino sobre todo que comprenda en qué consisten esos criterios. Porque a veces la terminología o la forma de expresarlo de los programas curriculares están claros para el docente, pero ahí viene el reto de cómo cada maestro, cada maestra aterriza y asegura que el estudiante no solamente sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino tenga claro de qué manera va a ser evaluado. Y no tanto por la calificación o por el nivel de logro en términos de A, B, C o D, sino porque realmente entiende qué es lo que está buscando. Cuando entiende, por ejemplo, si tiene que relacionar aspectos que tienen que ver con los montos, entonces él cuando elabora su presupuesto tiene que tener claro cómo organiza esos montos que tienen que ver con los gastos y cómo se relacionan empleando los números naturales. Entonces, todo esto que el docente define, porque esa es justamente su función. Entonces, lo importante es que el estudiante entienda, comprenda, y de esa manera vas a tener mucha más claridad para desarrollar su producto. Entonces, ya teniendo los criterios claros, sobre todo que los estudiantes y nuestros estudiantes de la básica alternativa, que necesitan mucho soporte en ese aspecto, ¿no?, porque muchas veces ellos también empiezan a desarrollar sus evidencias, pero tienen intermitencia por temas laborales, se les enfermó el hijo y ya hay problemas que se presentan y no pueden de repente cumplir como lo quisieran. Entonces el docente también tiene que tomar en cuenta de qué manera el estudiante, si él tiene claro qué es lo que tiene que hacer, él será capaz de retomar, identificar lo que está haciendo bien y lo que tiene que mejorar. Entonces pasamos a la siguiente parte, y justamente aquí, en el tema ya del análisis de las evidencias, este primer párrafo yo les pediría mucho a los docentes de EVA y en general a todos los que están participando, que le pongan mucha atención porque queremos que haya una pequeña reflexión. Siempre es bueno tener en cuenta, ¿no?, no solamente la parte específica en la que trabajamos, sino también la parte general. Y en la parte general, la mirada de la evaluación formativa, la mirada de la evaluación en el marco del currículo nacional, ¿no?, nos pide que busquemos que el estudiante desarrolle competencias mostrando un actuar competente. Entonces, cuando hablamos de evaluación diagnóstica, no estamos pensando en un examen o que el estudiante resuelva un ejercicio, ¿no? Evaluar competencias va mucho más allá. La idea es que el estudiante demuestre, ¿no?, ponga en práctica justamente eso que es capaz de hacer frente a esos retos que le planteamos. Entonces, lo que buscamos es que él actúe, que realice, que ejecute una combinación de diferentes aspectos. Y eso no puede quedar circunscrito a una prueba,
que solamente va a medir información, la que recuerda, o de repente a un ejercicio que solamente está muy acotado y a veces que inclusive no tiene mucho vínculo con su realidad. Entonces, justamente, y más aún en el caso de los estudiantes de la básica alternativa, porque los estudiantes de la básica alternativa no están estudiando para el futuro, estudian para el presente, para el día a día, porque ellos necesitan desarrollar competencias para tener mejores oportunidades laborales, para que esa información que desarrollen les ayuden también a dar soporte a sus hijos, o para también que ellos puedan pensar en continuar con sus estudios, ¿no? En terminar sus estudios en el ciclo avanzado para poder estudiar una carrera corta, o muchos, porque en la EVA tenemos estudiantes que tienen muchas aspiraciones. Entonces, lo importante es que ese esfuerzo justamente cuando realizan las evidencias, cuando trabajan, ellos sienten que realmente están avanzando y el progreso de sus competencias lo pueden manifestar ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es un factor importante que queremos enfatizar porque el desarrollo de competencias y el hacer la evaluación diagnóstica para poder saber el punto de partida no puede limitarse solamente a que el estudiante piense en un resultado, piense en una calificación. No, tiene que el estudiante darse cuenta que ahora aprender, desarrollar sus competencias, involucrarse desde muchos ángulos. Entonces, también el docente, y acá viene la segunda parte, cuando analiza la evidencia, cuando justamente aplica el criterio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la maestra va a ir dando soporte para que los estudiantes elaboren ese presupuesto familiar en etapa escolar. Entonces, ella va a tener que ir viendo cómo va ayudando y orientando, y no deja de retroalimentar para que el estudiante lo haga mejor, pero también quiere ver hasta qué punto el estudiante es capaz de saberlo por su cuenta. Pero hay que tener siempre presente, como reiteramos en la básica alternativa, que esa evidencia es reflejo de un estudiante. No es una tarea en el aire, no es un documento que lo miramos en abstracto. Es el resultado del esfuerzo de un estudiante. Y si encontramos que su nivel de logro todavía está en inicio, entonces tenemos ya como responsabilidad tomar eso en cuenta para la planificación. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer un resumen del proceso, ¿no? Del proceso, si pudieran retroceder al anterior, por favor, si fueran tan amables. Gracias. Entonces, en el ejemplo que hemos visto, ¿no? Hemos visto toda la secuencia, todo el desarrollo del proceso de la evaluación diagnóstica, ¿no? Empezando por identificar, recoger la información que está disponible, organizar, plantear, proponer una situación para hacer este diagnóstico y proponer que esa situación sea hecha de manera conjunta con los estudiantes involucrados, ¿no? Definir justamente el propósito para tener claro cuál va a ser la competencia, las competencias con sus capacidades. A partir de ello, determinar las evidencias, y eso nos lleva a definir los criterios de evaluación, que van a ser justamente lo que permitan hacer el análisis de esas evidencias, ¿no? Entonces, y en este aspecto del análisis de las evidencias, ahí justo viene la tarea, como ya en los ejemplos detallados que han presentado mis colegas previamente, ¿no? Se ve que justamente al aplicar ese análisis se identifica, ¿no? El nivel para poder determinar cuáles van a ser las necesidades, ¿no? En el que nosotros también reiteramos el mismo mensaje y le agregamos que tengamos en cuenta que al identificar ese nivel, esa situación, esa necesidad educativa de cada estudiante, tengamos en cuenta también al estudiante, ¿no? No solamente la competencia en abstracto, sino la competencia que refleja un estudiante que trabaja, que tiene familia, que algunos han dejado de estudiar por mucho tiempo y están retomando sus estudios. Y justamente van a desarrollar las competencias, pero con el soporte que nosotros podamos brindar. Y en esta parte final de las consideraciones finales, dos acápites importantes, ¿no? Primero, que no olvidemos que la evaluación diagnóstica y, en fin, el trabajo de esta situación que se plantea no apunta solamente a verificar si lograron o no lograron el nivel esperado, el nivel del estándar o el nivel de logro que se plantea, sino que también veamos el proceso, veamos en qué situación se encuentran y qué es lo que les falta desarrollar, ¿no? Entonces, eso, y en el segundo lugar, las propuestas que planteamos desde el Minedo son totalmente válidas, pero también es importante que se puedan contextualizar, adecuar, adaptar, porque la variedad de situaciones, ¿no? Y nosotros en la EVA eso es bastante latente, ¿no? Creo que es en general en toda la educación, en todo el sistema educativo peruano, pero el docente tiene justamente esa gran tarea de que lo que se proponga tenga ya un reflejo de la situación, las características de los estudiantes de la localidad, de cómo son ellos. Entonces, reiteramos que justamente lo que proponemos en evaluación diagnóstica es totalmente válido también para que sea adecuado, sea contextualizado, para que tenga mayor pertinencia y sea
más efectivo, porque no dejemos de lado lo principal. La evaluación diagnóstica nos tiene que dar el punto de partida para planificar experiencia y aprendizaje que realmente generen desarrollo de competencias. Bien, muchísimas gracias. Entonces ya creo que volvemos ya, cerramos con este bloque. Muchas gracias, Tenia. Muchas gracias, Flor, Fernando, por los importantes aportes que han hecho el día de hoy. Bien, quedó claro qué importante es reconocer al estudiante como centro, identificar esas necesidades que tienen los niveles reales de aprendizaje para progresar a niveles superiores hacia ese actuar competente y con ello plantearse retos, ¿no? Plantearse retos para que el estudiante vaya evidenciando y nosotros como los maestros vayamos mirando cómo va progresando esas competencias, ¿no? A raíz de toda la continuidad que va desarrollando sus aprendizajes y sus experiencias. Muchas gracias. Le damos también, antes de pasar a nuestro siguiente ponente, quiero saludar una vez más a los docentes que están conectados desde Trujillo, Gran Chimú, El Porvenir, Talara, Chulucanas, Callao, Chicha, Huamachuco, Hualgayoc, Yunguyo, La Oroya, Yungay, Huacho, Ascope, Espinar, Guaral, Paita, Lampa, ¿no? Muchos saludos para ellos que están conectados. Bien, a continuación estaremos con Fiorella Luján Rodríguez, especialista de la UMC, quien abordará el segundo bloque denominado Orientaciones sobre Kit de Evaluación Diagnóstica y finalmente veremos una importante presentación para ustedes. Antes de darle pase, es importante recalcar que como hemos visto a lo largo de este webinar, la evaluación diagnóstica la realiza el docente a partir de diversas fuentes, como es el portafolio del estudiante del año anterior, la información previa sobre el aprendizaje de los estudiantes del año anterior, las acciones de recuperación en vacaciones, entrevistas con la o el docente del año anterior, entrevistas con los estudiantes y la familia. Adicionalmente, puede utilizar los recursos puestos a disposición para recoger mayor información que les hace falta para diagnosticar cómo están los estudiantes y determinar las acciones para ayudarles a avanzar. Entre estas está el kit de evaluación diagnóstica, un instrumento que usa el docente para identificar algunas necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, para ayudarlos de forma específica, esto es de forma diferenciada. Veamos lo que nos cuenta Fiorella sobre el kit. Adelante, Fiorella. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Muy buenas tardes. Tengan una cordial bienvenida. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y conversar, ¿no?, sobre algunos aspectos importantes sobre el kit de evaluación diagnóstica. Antes de empezar, todos sabemos que nuestros estudiantes están retornando a la presencialidad después de 2 años atípicos, donde no todos han tenido las mismas oportunidades. Algunos quizás pudieron acceder a Internet, otros no. Algunos aprendo en casa, radio, TV, otros no. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el punto de partida de mis estudiantes? ¿A partir de qué debo planificar y empezar? ¿Cómo sé qué han logrado y qué les falta consolidar? Entonces, no podemos partir, bueno, yo creo que podríamos empezar de esto o podría ser de esto. No, para eso justamente estamos en este espacio para tener claro que debemos partir de la evidencia, colegas, de la evidencia de diferentes fuentes. Una es este kit de evaluación diagnóstica, una más, porque el diagnóstico se complementa, ¿no?, con información de CIAGIE, con las carpetas de los estudiantes, con el portafolio, con la información que me brinda el docente, quizás que trabajó con ellos el año pasado, con otros recursos también que tenemos en Pereduca, en Aprende en Casa. Entonces, toda esa suma me va a ayudar a tener un diagnóstico claro y real. Y voy a partir de la evidencia. Mi planificación va a partir de información real. Dicho esto, vamos a hablar sobre el kit. Entonces, ¿qué es este kit? ¿No? Es un conjunto de herramientas, como les comentaba, de evaluación formativa. Y aquí me atrevo a mencionar lo siguiente. Evaluación formativa no depende del instrumento con que ustedes recojan información. No, la evaluación formativa va a depender de cómo ustedes usen la información que están recogiendo.
Puede ser una prueba de preguntas abiertas, más cualitativa, o puede ser una prueba de opción múltiple, ¿no? Como es el caso de la mayoría de preguntas del kit. Pero lo importante es que no quede en decir, bueno, correcto, incorrecto, correcto, tantas correctas, tantas no. No. Lo importante para que tenga un uso formativo es que una vez que se hace eso, ustedes interpreten esa información, puedan tener conclusiones de lo que su estudiante está requiriendo y tomen decisiones que van a plasmar en su planificación. Entonces, este diagnóstico les permite hacer todo este proceso. Es importante, ya sabemos que tenemos las pruebas, tenemos un manual y tenemos el registro. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver este propósito de este kit, ¿no? Como lo ha dicho Senia, Flor, Fernando, Roxana, nos permite el diagnóstico poder identificar las dificultades que tiene mi estudiante, identificar qué necesita consolidar, esas necesidades de aprendizaje que él tiene. Entonces, para eso tengo que hacer este diagnóstico, ¿no? ¿Y cuándo se sugiere aplicar el kit? Bueno, ustedes, lo primero que se está haciendo, ¿no? Y muy necesario es la acogida a los chicos, la bienvenida, el trabajo socioemocional que tanto se necesita. Y luego que ya están terminando esta etapa, estas primeras semanas de inicio del año escolar, ya ustedes pueden aplicar este kit de evaluación. ¿Y qué evalúa el kit de evaluación diagnóstica? Esa es una pregunta que nos surge constantemente. Evalúa los aprendizajes del estudiante que debió haber logrado el año anterior. ¿Cómo es eso? Bien, imagínense que yo soy docente de segundo de secundaria y abro mi manual, la prueba, y veo que los desempeños corresponden a primero de secundaria. Entonces, ¿por qué lo aplico en segundo? Porque necesito saber qué dificultades tiene el estudiante que aún no logra consolidar y que está pasando al segundo de secundaria. ¿Cuál es ese punto de partida que él tiene? De manera individual, de manera grupal, ¿desde dónde voy a partir? Entonces, sí es importante tener ese punto de partida y para ello necesito saber si logró lo del año anterior. Eso es por un lado. Y por otro lado, ustedes me dirán, pero ya se aplicó en 2021 esa prueba, ¿de repente los alumnos van a hacer la misma? No, colegas, no. Volvemos al ejemplo de segundo de secundaria. Mis estudiantes de segundo de secundaria, el año pasado, ¿qué prueba rindieron? Primero de secundaria, y este año van a rendir otra prueba que corresponde a segundo. Bien, ¿y qué pruebas conforman el kit de evaluación? Ya sabemos que tenemos desde primero a quinto de secundaria los instrumentos y en las competencias de lectura, escritura y también en las competencias del área de matemática. Esta es una prueba sencilla de aplicar, de sistematizar, ¿no? Es importante. Y ahora en la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo de ítem de lectura, ¿no? Tenemos, como les mencioné, ítems de opción múltiple y también de respuesta abierta, ¿no? Donde el estudiante es quien rinde la respuesta. Para el caso de segundo de secundaria, lectura, tenemos 25 preguntas, las cuales están acorde al grado, ¿no? Y ustedes en el manual van a encontrar también criterios de valoración, ¿no? Que les van a ayudar, digamos, para el caso de las respuestas abiertas, ¿no? Y ese criterio de valoración no es una calificación de una nota, sino es justamente valorar e identificar esas necesidades de aprendizaje. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar un ejemplo de un ítem de escritura. En este caso, ¿no? La prueba plantea una situación o consigna, a partir de la cual vamos a solicitar a los chicos que escriban un texto con determinadas características, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos: la alcaldesa de tu localidad ha solicitado a los ciudadanos sugerencias para realizar mejoras en la zona donde vives. Escribe una carta formal a la alcaldesa en la que presentes una sugerencia de mejora, al menos 2 razones que justifiquen por qué debería aceptar la propuesta, ¿no? Y luego ahí viene un textito. Antes de escribir, organiza tus ideas. O sea, les damos un espacio para que él pueda hacer su planificación, ¿no? Igual, nosotros en el manual planteamos sugerencias de tiempo, pero ustedes son los especialistas, los que conocen a sus estudiantes y con su criterio pedagógico pueden ver el tiempo adecuado o las adaptaciones que consideren necesarias, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de un ítem de matemática. En este caso contiene preguntas de opción múltiple, pero también preguntas
de dos tipos, ¿no? Una respuesta abierta extensa y una de respuesta, digamos, abierta corta. ¿Cuál es la diferencia? En la corta es básicamente que el estudiante complete algunos datos más precisos y en la abierta, pues él puede hacer el desarrollo, ¿no?, de su respuesta, al igual que las otras pruebas, digamos, los criterios de valoración, adecuado, inadecuado, todo eso, estas sugerencias ustedes van a encontrar en el manual, ¿no? Y aquí les voy a decir algo importante, ¿no?, antes de pasar, digamos, a la siguiente diapositiva, es que nosotros, colegas, tenemos que sensibilizar al estudiante y a la familia, haciéndole entender que mientras más real sea las respuestas del estudiante, más real también van a poder ser aquellas acciones que vamos a implementar para que consolide el aprendizaje, ¿no? Lo primero que yo le diría a mi estudiante, necesito que respondas estas preguntas acorde a lo que realmente tú sabes. Si no lo haces así, vas a seguir arrastrando dificultades que no me van a permitir identificar qué necesitas. Estudiante, necesitamos usar el error como para la construcción de aprendizajes, de tus aprendizajes. Entonces, podrán estar las respuestas en redes, en muchos sitios, pero si el estudiante y la familia tiene claro que es una oportunidad de que ya no siga arrastrando dificultades que vamos a desconocer y que vamos a ciegas trabajar, que al contrario de eso es una oportunidad para que podamos identificar y consolidar su aprendizaje, yo creo que vamos a tener resultados más reales, ¿no?, confiables, una retroalimentación pertinente. Entonces, es bien importante, colegas, que tengamos en cuenta eso. En la siguiente diapositiva ya hemos hablado de las pruebas, hemos visto los ítems y qué información, aportan esta prueba diagnóstica del KIT, ¿no? Entonces, los resultados me permiten identificar los aprendizajes que han logrado desarrollar cada uno de mis chicos. Tengo, no sé, 30 chicos, cada uno cómo está respecto a sus competencias del grado anterior. Ahora, ¿qué estudiantes de todo mi grupo, digamos, tienen mayores necesidades, mayores dificultades? Eso es otro punto que estoy analizando. Luego me voy a preguntar, ¿qué aprendizajes de las competencias evaluadas aún no han sido logradas y requieren ser consolidadas? Sigo mirando el análisis porque ya tengo las respuestas de mis chicos. Luego, ¿qué aprendizajes de estas competencias evaluadas son más difíciles de lograr? Entonces, son algunas preguntas que se sugieren, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a poder, ya hemos visto un poco de las pruebas, ahora veamos un poquito de los manuales, ¿no? El manual va a tener la tabla de especificaciones. Ahorita la vamos a ver y vamos a tener más detallitos sobre eso, ¿no? Luego van a encontrar este análisis pedagógico, pautas, respuestas adecuadas, respuestas inadecuadas, cómo hacer la retroalimentación, las sugerencias, en el caso que un estudiante me respondió de manera inadecuada, ¿no?, o sugerencias de este trabajo colaborativo, porque este resultado no debe quedar solo conmigo, en mi aula y con mis decisiones. Este resultado debe ser también conversado con mi colega de matemática del otro grado, con mi colega de comunicación a nivel de la escuela. Muchas veces podemos tener dudas o hipótesis y que en este trabajo colaborativo y en conjunto se va a enriquecer. Entonces tenemos que identificar de manera colegiada también las acciones que van a implementar. Por ello, en la siguiente diapositiva, justamente vamos a ver estas herramientas, ¿no? Ustedes ven ahí la tabla de especificaciones. Es un ejemplo de matemática de segundo de secundaria. Tiene la competencia, tiene la capacidad que corresponde a la competencia, tiene los desempeños de acuerdo al CNEP, tiene el desempeño precisado. Esto es precisado porque justamente a partir de esto se elabora la pregunta, ¿no?, con más precisión. Y tiene también las claves. Todas las preguntas de la prueba tienen esta información. Y ahí una sugerencia, colegas, ¿no? Es importante que ustedes primero, antes de aplicar, puedan resolver la prueba. ¿Por qué? Por un lado, ustedes van a identificar, ¿no?, la dificultad, la complejidad que podría haber en las preguntas, y por otro lado también podrían ver las diferentes y posibles respuestas que tendrían quizás sus estudiantes cuando ustedes puedan ver. Entonces, sí, es una sugerencia que podrían tener en cuenta. En la siguiente diapositiva, sigo con ese análisis, ¿no? Ya he revisado de manera horizontal, de manera vertical, las respuestas, he hecho algunas preguntas y luego digo, ¿qué dicen los resultados de las pruebas acerca de mi grupo de estudiantes, ¿no? Entonces,
Solo por poner un ejemplo, ¿no? Podría decir, el análisis debe permitir elaborar conclusiones que orienten a la acción pedagógica. Ya estoy en la etapa de ir viendo mis conclusiones a partir de esta aplicación y esta sistematización y este análisis. Por ejemplo, este es un solo ejemplo. Los estudiantes tienen dificultades para establecer y modelar una relación de dependencia entre dos magnitudes. He identificado esta dificultad. O sea, es la manera como ustedes van a ir trabajando con sus resultados. O en lectura, ¿no? De repente, los estudiantes tienen dificultades, mis chicos, yo veo que tienen estas dificultades para explicar el sentido de una parte del texto en relación al sentido global. Entonces, miren cómo el análisis va más allá de ver respuestas correctas, incorrectas, a qué desempeño se asocia, o al final empezar a trabajar con ellos la explicación de los ítems, sino mi análisis tiene que llevarme a conclusiones, ¿no? Y luego de esas conclusiones, me debo hacer esta pregunta. ¿Por qué estos aprendizajes resultaron difíciles de alcanzar de mis estudiantes? ¿Ahora qué hago? Para eso, ahí Senia, Flor, nos han dado unas orientaciones muy valiosas, ¿no? Porque ustedes van a ver qué experiencias de aprendizaje van a generar, digamos, a partir de estos hallazgos y estas evidencias de sus chicos, ¿no? Luego, en el manual también ven estas sugerencias para la retroalimentación. Una retroalimentación reflexiva, orientar a nuestros chicos a que reflexionen sobre su aprendizaje, sus errores, como les digo, usar el error para la construcción del aprendizaje. Retroalimentar es el día a día, los estudiantes tienen que saber identificar los aprendizajes que logran, identificar, a ver, esto es lo que todavía no llego, orientar las acciones de los estudiantes a fin de que ellos puedan a futuro lograr estas tareas. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas sugerencias, en este caso para el trabajo colaborativo, ¿no? Como les decía, los resultados de la evaluación de nuestros estudiantes nos pueden generar algunas preguntas, las cuales no siempre tenemos respuesta. El diálogo con mis colegas, ¿no? Con los docentes, es una oportunidad para que expresemos esas dudas, esas hipótesis, intercambiar experiencias, compartir, buscar información y tener una cultura de evaluación no pensado en prácticas competitivas, ¿no? Sino, la nota, quién primero, quién segundo, quién está mejor. No, ya hay que desterrar, sino tener una reflexión por encima, digamos, de la reflexión sobre los aprendizajes, por encima de las calificaciones, ¿no? Porque en este diagnóstico esto es lo importante. Analizar también, ¿no? Acorde al CNEP. Y aquí las consideraciones, finales, ya casi para cerrar. Este kit está diseñado desde una perspectiva de evaluación formativa. Y como les digo, la evaluación formativa va más allá del instrumento que ustedes usen para recoger información, sino ese uso que hablamos en la primera diapositiva diciendo, hacen su análisis, interpretan, generan estas conclusiones que hemos visto y toman decisiones. Ese es el verdadero sentido, donde vamos a dar uso a esta información. Se decidió incluir, digamos, la prueba de lectura, escritura y matemática, pues son competencias que, digamos, habilitan al estudiante para seguir aprendiendo las demás competencias, ¿no? Pero sí es importante, ustedes dirán, pero ¿por qué no en las otras áreas? Bueno, en realidad este es solo un instrumento más, porque ustedes, para tener su diagnóstico, van a utilizar diferentes fuentes que les van a ser de utilidad, no solo esta información. Entonces también van a poder tener hallazgos y evidencias de otras áreas. Ahora, las pruebas del kit son instrumentos de fácil aplicación, los resultados pueden ser procesados con rapidez, sin embargo, la utilidad va a depender de ese, digamos, aporte pedagógico que ustedes realicen. Ahora, el uso del kit es gestionado por ustedes, colegas docentes, y aquí me voy a atrever a hacer una pequeña diferencia entre una evaluación de sistema, tipo la ESE, que muchos posiblemente sus estudiantes han aplicado, a una evaluación de aula en la que están utilizando este instrumento. Mientras la evaluación de sistema, su propósito es un diagnóstico nacional, a diferentes niveles de gestión, a políticas educativas, este kit de evaluación diagnóstica es para un uso de aula, de usted, docente, donde identifique las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, donde se planteen acciones inmediatas, una retroalimentación pertinente a las necesidades, tiene un propósito diferente. Entonces, tampoco es necesario que ustedes reporten. Si mi propósito es identificar
los logros y dificultades de mis estudiantes e implementar estas acciones y estas experiencias, no se tendría por qué, salvo a la escuela, ¿no? Porque es una información de la escuela, compartir la información, pero no se tendría por qué reportar, digamos, a otras instancias. En el siguiente link, ya casi para cerrar, hemos tenido unas capacitaciones donde hemos hecho este análisis de los ítems del kit de evaluación, las sugerencias de retroalimentación, todo un análisis pedagógico, y acá están los links, ¿no? De la sección 1 y 2 de comunicación en secundaria y también de matemática, que si gustan ustedes pueden acceder y complementar de mejor manera esta información con esto. Bien. Hasta aquí mi participación, nos vamos a ver seguro en las preguntas y le doy el pase a Roxana. Muchas gracias, Fiorella, por la excelente exposición y explicación con la claridad que manifiestas. Bien, ya estamos llegando al bloque de preguntas, la ronda de preguntas. Vamos a hacerlo por bloque. El primer bloque va a responder Senia y Flor de María. Vamos a la pregunta para Senia. Desde Edith Colquipisco nos dice, ¿qué pasa si soy docente nuevo en la institución? ¿Qué evidencia tendría que tomar? Néstor Mamani nos dice, en secundaria, un maestro que tiene 8 secciones de 35 estudiantes, ¿cuánto tiempo requiere para calificar una evaluación diagnóstica? Jenny Avilés Asensio nos pregunta, ¿es la evaluación diagnóstica la única forma de saber los aprendizajes alcanzados? Adelante, Celia. Gracias, Roxana. Gracias a los colegas que han planteado estas preguntas, son realmente muy, muy importantes. Cuando uno es un docente que por primera vez se encuentra con un grupo de estudiantes, como manifiesta Edith, en realidad tiene que ver su pregunta con las fuentes de las cuales va a obtener información o evidencias del desarrollo de la competencia de los estudiantes y la información complementaria, ¿no? Entonces, puedes recurrir al portafolio, a los informes de progreso, a las actas de evaluación. En el caso de que haya estudiantes que no tengan evidencia, puedes plantear alguna situación que dejen visible la competencia para que tú puedas tener una idea. También ayuda mucho conversar con el docente o la colega que lo estuvo a cargo en el grado anterior, ¿no? Y ahí hay que tener bastante cuidado porque, por ejemplo, algunas nos responden, ¿no? Sí, mira, Juana, Marisa, Raquel y Juanjo, ellos son muy participativos. En cambio, Miriam y no sé quién, no lo son tanto. Entonces, no. Esa pregunta ayuda en otro sentido, de repente para los procesos didácticos, pero lo que buscamos es que te cuente cuál es su nivel de avance, ¿no? Sobre la competencia en particular. Entonces, hay diferentes fuentes, ¿no? La carpeta de recuperación, en caso la alcancen, ¿no? El portafolio, en el caso de estudiantes que tengamos, por ejemplo, incluidos, y también su informe psicopedagógico, porque te da cuenta no solamente del nivel de desarrollo de las competencias, sino también de información de qué apoyos va a requerir de tu parte, de la mediación que puedes ofrecerle, para que sin barreras él pueda desarrollar o ella sus competencias. Entonces hay diversas fuentes que se puede tomar en cuenta. Y esto tiene que ver con lo que planteaba Néstor también. Él dice, tenemos 35 estudiantes, 8 secciones. Efectivamente, en secundaria es así, ¿no? Por ello decimos, recurre a diversas fuentes. Y aplicas o planteas una experiencia para poder, los estudiantes en el tiempo prudente, poder generar la producción o la actuación que dé cuenta de su competencia. Entonces, en otros ya tendrás otras fuentes, ¿no? Y también en aquellos, por ejemplo, estudiantes que no han estado presentes, tú puedes, incluso de forma oral, de acuerdo a la naturaleza de la competencia, poder en la conversación poner en valor esas competencias de acuerdo a las situaciones que ha vivido. Se me ocurre, necesito saber si explica con conocimientos sobre interacciones sobre la materia de energía, por ejemplo, y yo tengo un estudiante que no apareció y que de repente estuvo trabajando en carpintería, entonces le puedo preguntar por las propiedades, porque, por ejemplo, oye, ¿y cómo hacen para tener la madera seca a punto? ¿Es mejor a horno o a la exposición solar? ¿Por qué tendrían que apilarse de esta manera? Y yo busco cómo él usa el conocimiento científico, por ejemplo, para dar respuesta a las interacciones materia-energía. Y así puedo ver su competencia.
Si bien no ha sido mediado por mí, no ha sido mediado por la institución, pero puedo tener esa fuente para poder tener sus competencias. ¿Y cuánto va a durar este proceso? Que mucho inquieta. Las primeras semanas, ¿no? Los directivos, los especialistas, y todos sabemos que toma su tiempo. Entonces, en función de las situaciones. Por eso que las situaciones también tienen que ser accesibles, factibles y no ser pues tan engorrosas, ¿no? Sino que puedan dejar visible la competencia de acuerdo al grado que queremos evaluar, el grado anterior al que está pasando el estudiante, ¿no? Y por otro lado, también hay una pregunta interesante, ¿no? Que nos dice si los resultados son un tanto lejanos en el grupo, ¿tengo que elaborar muchas planificaciones? En realidad, no. Entonces, nosotros tenemos un grupo. Recuerden que Roxana nos ha dicho que hay diversidad y siempre lo hay y lo habrá, con o sin pandemia. Es una característica natural del desarrollo de la competencia, nosotros los seres humanos. Entonces, desde la planificación, donde tú tratas de aproximar hacia el nivel esperado de manera progresiva el desarrollo de la competencia de los estudiantes, es a través de todas las experiencias, de todo el año, de todo el periodo que tenemos para interactuar con ellos, ¿no? Entonces, en esa planificación, cuando nosotros eliminamos la barrera curricular de plantear una experiencia de aprendizaje de espaldas a las necesidades de nuestros estudiantes, eso es una barrera curricular, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si nosotros le hacemos que corresponda con sus necesidades, en esa planificación tú puedes diversificar, por ejemplo, los recursos. Hay quienes necesitan mayores detalles de ese recurso, para esa competencia con ciertos recursos, ¿no? Otros más tiempo, ¿no? Otros preguntas que tienes que incluir justo para mediar y entonces que se pueda hacer las interrelaciones, pueda hacer las argumentaciones o pueda dedicarse a hacer un análisis, etc. Entonces, cuando hablamos de una experiencia de aprendizaje planificada a partir de las necesidades identificadas en la evaluación diagnóstica, estamos hablando de todos los elementos, de actividades clave, de propósitos claros, incluso las necesidades de aprendizaje bien identificadas te van a servir como elementos clave para graduar, ¿no?, en los criterios de evaluación, por ejemplo, en una rúbrica, para saber si vas mirando, vas poniendo atención, si van progresando, ¿no? O si están próximos al logro esperado, o si están en un progreso mínimo, ¿no? Entonces, para eso sirve, para el conjunto, ¿no? Entonces, para atender de manera diversificada, fundamentalmente con los recursos, con la mediación, con la retroalimentación, que no es así tan abierta, sino clave a las necesidades del estudiante, no solo las que identificas ahorita, sino las que pueden emerger también. Entonces, la evaluación diagnóstica da información múltiple que nos permite ofrecer las mejores oportunidades, actividades, apoyos, materiales, recursos, tiempos, escenarios, veces en que promovemos el desarrollo de las competencias para que éstas progresen. Muy bien, gracias, Tenia. Gracias, Tenia. Una pregunta para Flor de María. ¿Necesariamente la evaluación diagnóstica se tiene que hacer con áreas integradas? Nos pregunta Sofía Educa. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Gracias, Roxana, y a Sofía también. Bueno, respecto a esta pregunta, bueno, en el caso de que los docentes no contemos con información que nos brinde, por ejemplo, la carpeta de recuperación, el portafolio, la carpeta de estudios independientes, los informes de progreso u otros, se puede plantear una situación pertinente y relacionada a experiencias que los estudiantes hayan vivido, ¿no? A fin de que generen producciones o actuaciones y que hagan visible el estado de sus competencias. Entonces se puede plantear una situación diagnóstica, ya sea con una sola situación para recoger evidencia del nivel de desarrollo de varias competencias a desarrollar en distintas áreas curriculares. Entonces, para eso los docentes tienen que ponerse de acuerdo, ¿no?, de manera colegiada para plantear una experiencia de aprendizaje integrada. Pero asimismo, desde un área curricular, también los docentes pueden plantear una evaluación diagnóstica. Si no se cuenta con información del nivel en el que se encuentran los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Roxana. Y gracias a Sofía otra vez. Muy bien. Dos preguntas para Fernando. Perdón, una pregunta para Fernando de Rosa Montiel Flores. La evaluación diagnóstica, ¿en qué tiempo se le asignaría?
Griselda Marisol pregunta, ¿este año se utilizaría la estrategia de Aprendo en Casa? Adelante, Fernando. Muchísimas gracias por las preguntas. En primer lugar, la propuesta de emplear situaciones para justamente hacer la evaluación diagnóstica está pensada en las primera semana o primeras 2 semanas del periodo, justamente en la cual los estudiantes están reintegrando, están asistiendo, ¿no? Esa es un poco la idea, tomando en cuenta que justamente se quiere promover que ellos también sean partícipes de esa propuesta, ¿no? Que la situación significativa, la situación que se plantee para hacer esta evaluación diagnóstica sea una construcción conjunta de los estudiantes juntos con la maestra o el maestro. Entonces, eso también con el ánimo de que el desarrollo mismo de esta situación sea un trabajo colaborativo y sea un trabajo en el cual el docente no esté solamente esperando el resultado, sino también de soporte, y en ese soporte que va brindando va viendo, ¿no?, cuáles son los avances, los logros, y también identificando qué aspectos el estudiante necesita fortalecer. Entonces, el tiempo propicio para eso sería el inicio del periodo en un plazo de 1 o 2 semanas según lo que se requiere. Para la segunda pregunta, justamente tenemos la autorización de anunciar que sí tenemos un equipo trabajando duro y parejo para presentar experiencias de aprendizaje para Aprender en Casa, ¿no?, que van a ser tanto de elaboración y de adecuación de lo que hemos venido realizando a nivel de la educación básica alternativa, y que serán también puestas a disposición de los docentes. Sin dejar de mencionar que, si bien es cierto, este es un gran esfuerzo que siempre se ha hecho desde el Ministerio, tampoco es la idea que sean estas experiencias tomadas al pie de la letra, sino que sean una propuesta, ¿no?, un insumo que permita que los docentes a nivel nacional puedan hacer, ¿no?, la diversificación necesaria. Entonces, justamente en este sentido, sí podemos anunciar. Más bien quería agregar, porque yo había estado justamente chequeando el chat y vi también que había un docente de EVA que estaba preguntando sobre el tema de las rúbricas, y una recomendación bastante puntual. En los materiales educativos de educación básica alternativa, en los portafolios que están publicados, hay una gran cantidad de rúbricas de cada área que son un buen punto de partida para empezar a trabajar su construcción. Como ya se ha visto que los maestros están utilizando más y más las rúbricas como instrumento para analizar las evidencias, entonces recomendamos que también le pongan atención a lo que esas rúbricas que se encuentran en los portafolios, que hay tantas, hay del tipo holístico y también el tipo específico, analítico, que pueden servir de orientación a cualquier docente de la educación básica alternativa. Muchas gracias, Roxana. Gracias, Fernando. Vamos a dar el espacio a Fiorella para que responda esas preguntas. Tenemos la pregunta de María Cáceres Collazo. Nos dice, si ya tiene los datos del desarrollo de la competencia con CIAGIE, carpetas de recuperación, ¿es necesario aplicar la evaluación diagnóstica? Marita Martínez Fernández nos pregunta, ¿la prueba diagnóstica ya está resuelta en YouTube? Desde hace 8 meses atrás, si mi estudiante ya tiene conocimiento de ello, ¿no me dará una buena lectura diagnóstica? Adelante, Fiorella. Gracias, Roxana. En principio, muy buenas tardes, Marita. Muchas gracias por la pregunta. Si bien la evaluación diagnóstica se enriquece con las diferentes fuentes, si tú, por ejemplo, quieres un diagnóstico y solo tienes la información, por citar un ejemplo, de CIAGIE, esa información podría quedar, es un diagnóstico, sí, ya me está permitiendo, pero podría quedar como algo parcial. Pero si a eso yo le agrego el portafolio, información de la carpeta pedagógica, información de este kit de evaluación diagnóstica, información del docente que lo tuvo el año pasado, si hago en conjunto todas esas fuentes, pues va a enriquecer mi diagnóstico. Entonces, usted puede aplicar todas estas fuentes para tener un diagnóstico más cercano. Y finalmente, Marita, sabemos que las pruebas están en redes o los resultados, pero ¿por qué? Muchas de las consultas que nos han llegado es, esta prueba va a depender la promoción de mi estudiante, esta prueba va a tener calificación, algunos padres, eso va a ser una nota. Entonces yo creo que primero, si desterramos todas estas concepciones erradas y el estudiante empieza su prueba, ahí está en su mesa, sentadito, esperando, empieza su prueba, sabiendo que
sensibilizado, sabiendo que esto no es una nota, no significa promoción, no significa, sino que vas a ayudar al estudiante a que a partir del error que identifiques puedas darle una oportunidad de experiencias de aprendizaje acorde a su necesidad, que pueda aprender y construir a partir de su error. Estoy segura que el estudiante va a ver con otra mirada y con otro enfoque y tratará de resolver esa prueba acorde a la realidad. Entonces, además, no solamente tienes este kit, ¿no? Tienes otras fuentes que te van a ayudar. Gracias, Marita y María. Muchas gracias, Fiorella, por tu respuesta. Bueno, de esta manera ya vamos llegando al final del presente webinar. Agradecemos a nuestros ponentes, Senia Guerrero, Flor de María, Fernando Barbosa y Fiorella Luján, por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, también Docente al Día Webinar se despide y nos encontramos este próximo viernes 1 de abril en el mismo horario, a las 18 horas, para abordar el tema aprendizaje a nivel real, inicial primaria. Un tema muy importante que tiene como propósito brindar orientaciones a los docentes respecto al enfoque por competencias y los conocimientos pedagógicos desde la enseñanza real de los aprendizajes, tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial y primario. No se lo pueden perder, ahí le estamos esperando. Asimismo, los invitamos a registrarse en el CIFOS, Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio, una moderna e innovadora plataforma virtual, una verdadera solución tecnológica e innovadora cuyo fin es automatizar los procesos formativos y los servicios ofrecidos a los docentes, permitiendo la gestión de su formación de manera ágil, fácil y en un solo lugar, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones oportunamente. Para acceder a CIFOS, solo debe ingresar el número de su DNI en el espacio correspondiente a usuario y contraseña. De no poder acceder, pueden registrarse nuevo docente, que se les dará acceso en el menor tiempo posible. La dirección electrónica es http://cifos.minedo.gov.p/. Finalmente, recuerden que debemos seguir cuidándonos, usar doble mascarilla o una sola si es KN95, mantengamos al 1,5 metros de distancia, tengamos destilados los espacios y vacunémonos todos y todas. Feliz fin de semana. Les invito, por favor, a los ponentes que muy amablemente se coloquen las mascarillas.